Parábola del siervo despiadado. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debe», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Quiero recordar antes, que se me ha olvidado avisar, que para la semana que viene ya tendremos escuela dominical, lo digo para las mamás, los papás y los abuelos, que lo sepan. Muy bien. Las personas creyentes en Cristo, en la medida de lo que podemos, con nuestros aciertos y nuestros fallos, siempre desde la gracia de Dios vivimos en el presente en la esperanza que tenemos. Vivimos aquí y ahora, como suelo decir muchas veces, ese anticipo del reinado de Dios, ¿no? Ese reino que ya se encuentra entre nosotros, como dice Jesús en Lucas, aunque todavía no está del todo, ¿no? Claro, vivir el reino de Dios, estar en sintonía con esa forma nueva de vivir, siendo portadores del Espíritu Santo, nos hace tomar conciencia de una realidad que tenemos alrededor que está enferma y que con nuestros pequeños actos podemos dar vida, podemos tener actitudes que son sanadoras, que reparan relaciones, podemos hacer actos que llevan a la esperanza a las personas. El texto de hoy pertenece a una colección de enseñanzas de Jesús, especialmente para su comunidad, en esa expectativa de ir viviendo ya el reino, ¿no? Todos somos conscientes, y bastante conscientes, de la realidad que nos toca. Aquí nada es idílico. Aquí no estamos flotando ahora mismo entre las nubes y no hay angelitos tocando el arpa. En las comunidades cristianas como esta, y en nuestras propias familias, sabéis que hay, ¿no? Hay problemas, hay disputas, hay conflictos, a veces hay ofensas, a veces hay malos rollos, a veces hay ira, disensiones, y esas cosas que también se enumeran cuando se citan las obras de la carne, ¿no? Y entonces el bueno de Pedro, aquí en el texto que hemos leído, que era un lanzado, Pedro, y que de tonto no tenía un pelo, le pregunta a Jesús sobre algo tan cotidiano como la resolución de conflictos y la cuestión del perdón.
algo que tiene que ver con la convivencia, ¿no? ¿Cómo podemos cuadrar eso del amor al prójimo cuando nos ofenden? ¿Cuántas veces hay que perdonar a una hermana o un hermano? Yo pienso que la cuestión, con el ejemplo que Jesús pone, nos lleva a entender realmente el fondo de las situaciones de las personas. Jesús siempre mira las realidades alienantes, siempre mira las cárceles que nos atrapan, lo que nos roba la libertad. No creo que esto que le va a responder Jesús a Pedro tenga que ver con cuestiones tóxicas, porque algunas veces lo he escuchado muy así, ¿no? Cuestiones tóxicas que fastidian. Por ejemplo, estas personas que a conciencia una vez tras otra, te fastidia, te ofende, y tú tienes que verte entonces atrapado en un sistema de ofensa y perdón, cíclico, como una especie de trampa tormentosa, como podría ser, por ejemplo, un matrimonio con malos tratos de por medio. ¿Creéis que Jesús se está refiriendo aquí a algo de eso? No es eso. Jesús está poniendo la mira en la reparación de situaciones dolorosas. No está creando otras nuevas, ni está perpetuando las que ya hay. Yo creo que sería interesante que nos fijáramos en esto. Y es verdad que Jesús responde a Pedro algo que puede parecernos radical. Y es que es verdad que es radical. Jesús dice que tengamos una disposición continua de perdón, que no significa ser un apaleado, ni ser el tontito del que todo el mundo se aprovecha. Significa ser consciente de una cosa muy sencilla. ¿A ti te ha perdonado Dios? ¿A ti te ha perdonado Dios? Sí, ¿verdad? Todo el Evangelio es una respuesta amorosa de Dios en Cristo, en reconciliarte con Él, en acogerte, en sanarte y perdonarte, en tomarte como una hija o como un hijo, y que le costó la vida a Jesús. Si tú eres consciente de lo mucho, de lo muchísimo que Dios te ha perdonado con ese amor tan grande, si tú eres consciente además de que cada día, delante de Dios sigues metiendo la pata hasta el fondo unas poquitas de veces, pero sabes al mismo tiempo que Dios te perdona una y otra vez, pues tú, agradecida, agradecido y consciente de ese perdón inmerecido, tú tienes que vivir en esa disposición de gracia para los demás. Ahí va el fondo de todo esto. Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Y ojo, el 7 es el número de la perfección y de la plenitud en la numerología bíblica. O sea, Señor, vamos a ver, ¿qué debo de perdonar a las personas? Perfectamente, completamente. Y Jesús, que no solamente va a enseñar con una parábola, sino que también va a enseñar con una hipérbole, porque allí eran como nosotros, como los andaluces, muy exagerados, va a decir, perdonar perfectamente y completamente, no. Hiper, mega, ultra, completamente y perfectamente, sin ápice de rencor. Vas a perdonar 70 veces 7. Que sí, que esto en otras veces lo hemos mirado más en lo que significa todo este tema, ¿eh? Y esto lo dice sabiendo que somos humanos, que no alcanzamos la perfección, ¿verdad? Que no vamos a llegar realmente a este nivel de perdón, pero nos lleva a captar esa disposición de lo que nos está pidiendo. Y Pedro podría decir, anda, Jesús, vete y te acuestas.
Si eres consciente de lo que Dios te perdona, trata de mirar a las personas con la misma gracia con la que Dios te mira a ti. Esto cambia las relaciones humanas. Repito, porque creo que es importante. Esto no tiene nada que ver con entrar en una espiral, venga espiral, venga espiral, venga espiral tóxica. De te apaleo, te perdono, te apaleo, te perdono, te apaleo, te perdono, te apaleo, te... Vamos a ver. ¿Ahí se sana algo? ¿En la espiral se sana algo? Para algo sirve el discernimiento del Espíritu Santo, ¿no? O si fuéramos más carnalitos, vamos a decirlo así, para algo sirve el sentido común. Que, como dicen por ahí, es el menos común de los sentidos. Y a veces en la Iglesia es el menos común de los sentidos, el sentido común. La paciencia, como se dice, tiene un límite. No podemos tolerar lo que es intolerable, ¿no? Más bien estamos llamadas, con ese desafío a sanar lo que está mal, no potenciarlo. La espiral de violencia lo potencia, ¿no? Lo promueve. Por otra parte, puede ser que Pedro estuviese entendiendo el perdón como una cuestión así como matemática o numérica, ¿no? Pensando probablemente en una persona que es culpable de ofender de algún modo de una forma reiterada. El rabino José ben Yehuda decía que esto del perdón, esto es una cosa de 3 veces. Y además este rabino lo decía amparándose en un texto de Amós 2:6. 3 veces y ya está bien. Pero Jesús quiere llevarnos a ver las cosas desde arriba. Te quiere llevar a tu experiencia de fe. Céntrate en tu experiencia de fe. Quiere que seas consciente de lo mucho que Dios te perdona a ti. Fijaos en esa parábola de las deudas que hemos leído y que yo aconsejo que leamos luego en nuestras casas otra vez. Y lo único que te pide es que seas consciente de eso y que actúes en consecuencia. Y que la forma de ser consciente de ese perdón que Dios te ha dado es teniendo una actitud semejante con la gente. Pero Jesús no te pide que seas un tontorrón o una tontorrona. Si tu hermana o tu hermano te ofende, dice en el versículo 15, que le reprendas a solas. Te puede ir de buen rollo a decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? No te conformes con el abuso. No te conformes con que te ofendan. Eso no es. Eso sería otra vez la espiral. Tú me das, yo te perdono. Tú me das, yo te perdono. Tú me das, yo... No. Ve a hablar con tu hermano. Esto no es. Y si esa persona no toma conciencia de lo que le estás diciendo, pues busca unos testigos que medien en ese asunto. Si tampoco hace caso, tampoco se puede tolerar eso, ¿no? Que siga ahí RQR, ¿no? Y luego, si no hace caso, pues que medie la comunidad entera. Y si no hace caso, se toma a esa persona como una persona inconversa que necesita del Señor. Pero las cosas se hablan, las cosas se tratan de solucionar, si es posible. Cuando hay algo disruptivo entre los hermanos, se trata uno de hacer las paces, ¿no? Hay que sanar las situaciones. Pero tampoco hay que ir pregonando, hay que ver lo que me ha hecho, hay que ver lo que es esto. Primero hay que hablar con esa persona. Si es posible, ¿no? Y si no, pues se cuenta con unos testigos y después ya tal. Eso es más o menos lo que viene a decir el texto, ¿no? Hay un Targum de estos de los judíos que dice que si dos personas están juntas y ha habido como una especie de disputa o lo que sea, y la palabra de la ley, es un Targum, y la palabra de la ley es proclamada entre ellos, la Shekinah, la presencia de Dios, descansa sobre ellos. Nosotros podemos decir algo parecido. Si hay un conflicto entre hermanas y hermanos en la fe y se tiene al Espíritu Santo presente, seguro que da fruto de sanación. Ya os conté una vez, lo he contado más de una vez, porque a mí el ejemplo ese es un ejemplo que me llama la atención.
Y ya estaréis pensando otra vez, Rubén, con el mismo ejemplo. Pero es que es curioso, ¿no? Que un par de personas, que además esas personas son pastores, que se llevaban a morir, que no se soportaban. Y hoy en día son uña y carne. El perdón, la reconciliación, transforma realidades. De llevarte a morir, a ser uña y carne, a ser grandes amigos. Y también lo he comentado muchas veces aquí, ¿no? Personas que me atacaban hace unos años, que me atacaban públicamente. Y hoy las tengo también por amigos. Y por supuesto perdono aquellas cosas que se dijeron contra mí en público. Y ahora somos amigos. Qué cosas, ¿verdad? Otras veces es verdad que hemos mirado este pasaje desde una exégesis así más profunda, mirando el equivalente de las cosas, que si los 10.000 talentos que le debía el siervo al rey, o los 100 denarios que luego le debía otro al primer deudor y cosas así, ¿no? Mirando el detalle y tal. Y en el canal de YouTube debe estar esos matices en algún vídeo. Pero hoy quiero ser más directo o más sencillo, ¿no? Y es curioso cómo en la oración misma del Padre Nuestro que hemos leído, que hemos hecho juntos, ¿no? No la hemos leído, la hemos orado. Vemos que la versión de Mateo habla de perdonar a nuestros deudores, como también Dios nos perdona nuestras deudas. En la Sirácida, capítulo 28, versículo 2, también hay una conexión entre el perdón que Dios nos da a nosotros y el que nosotros perdonemos a las personas. El Padre Nuestro de Mateo termina luego diciendo, cuando se termina, dice, porque si perdonáis a los demás sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces siempre esa interconexión. Perdón de arriba para abajo, por usar esa expresión, y el nuestro con los demás, ¿no? Hay una interconexión entre los seres humanos y Dios, porque todos somos portadores de esa imagen de Dios. Todos somos portadores de una dignidad que viene de Él. Parece que Jesús quiere darnos a entender con la parábola que nuestras deudas con Dios son como eso, como si fuera una deuda financiera súper excesiva, que no podemos pagar, que jamás podemos compensar, pero que Dios nos la perdona y te libera de esa carga. Entonces lo que espera de nosotros es vivir en esa gracia, en esa disposición de la gracia. Cuando recibes la gracia de Dios y resulta que tú luego no eres capaz de mirar con gracias a otras personas, pues ya te vale. Ya te vale. Y eso pasa, ¿eh? Sí pasa. Incluso hay un sistema teológico que te lleva a vivir en esa inercia, manía. Como esos cristianos que hablan todo el rato de las doctrinas de la gracia, que hablan de que Dios ha tenido gracia con ellos, pero son incapaces de reconocer que igual que Dios ha tenido gracia con ellos, también ha mostrado gracia con los demás. Qué triste y qué poca coherencia, ¿eh? Eres una persona liberada por Dios. Tú eres agente de liberación. Así que bueno, no sé. Date primero un minuto para pensar en lo mucho que Dios te perdona, lo mucho que te acepta, cómo Dios te abraza, te reconcilia, ¿verdad?, por medio de Cristo. Y el desafío que te toca a ti continuar con los demás. Ese es el centro, ese es el meollo de... Aquí queda la película.